Saludos, estimados maestros y maestros, también a toda la gente en el campo de la educación, pedagogos, investigadores, y también aquellos que puedan querer ampliar un poco más acerca de esto que es educación, pensamiento crítico, reflexiones sobre la actualidad. Estamos iniciando este espacio para precisamente contribuir a estos diálogos, a estas reflexiones sobre lo que significa la educación en la actualidad, especialmente en Bolivia y Latinoamérica. Es por eso que iniciamos con esta serie de videos que van a tocar precisamente de temas sobre educación, sobre investigación, sobre pensamiento crítico y sobre la realidad de la educación, reitero, en Bolivia y también en Latinoamérica. Basándonos también en la experiencia que hemos podido tener, ¿no? Diferentes espacios educativos en educación regular, en institutos de educación, tanto públicos como privados, escuelas normales superiores, programas de formación de maestros y maestras, también en lo que significa la formación posgradual, ¿no? A través de la universidad pedagógica. Recogiendo todas estas experiencias, es que nos atrevemos, ¿no? A hacer este tipo de reflexiones a través de este espacio, que lo he denominado, entre comillas, oxigenando. Así que vamos a empezar con este primer video, una fecha bastante importante y especial para muchos educadores, que es el 6 de junio, y esperando, reitero, que sea algo que nos pueda ayudar en realidad a contribuir a mejorar lo que todos queremos, ¿no? Una educación de calidad, pero en una educación que sea lo más integral y holística. Bien, empezamos entonces. Les decía, este es un espacio denominado Oxigenando, en el cual deseamos que ustedes, como maestras y maestros, como pedagogos y como personal de educación y personas dentro de lo que significa el ámbito pedagógico y educativo, podamos ir reflexionando juntos sobre temáticas muy importantes. Y tal vez la primera, ¿no? Alguien diría, ¿por qué hacemos estos espacios y por qué hay tanta discusión sobre la educación y la calidad educativa que está en boga ahora? Y es precisamente porque la educación necesita ser mirada desde otros puntos de vista. Una educación que nos mire y que mire el hecho educativo desde nuestras cosmovisiones, desde ese modo de ver la realidad que tenemos cada uno de nosotros. Porque bien sabemos que no es lo mismo estar en un contexto latinoamericano, un contexto educativo boliviano, que estar en un contexto educativo posiblemente europeo, asiático, norteamericano o tal vez en otros continentes, porque la cosmovisión va variando, la forma de cómo vemos la educación va variando. Y bueno, podemos revisar, ¿no? Algo de, en general, la cosmovisión, que es la forma en la que una persona, cultura o sociedad percibe la realidad del mundo. Nosotros percibimos la educación de una manera, pero posiblemente esa manera tenemos que replantearla, tenemos que repensarla, tenemos que reestructurarla a partir de la experiencia que tenemos. Experiencias positivas y negativas. Todo para contribuir a mejorar esta educación. Empecemos por este aspecto. A veces en las sociedades tenemos una visión de cómo se realizan las cosas, o para qué sirven las cosas, o cómo podemos utilizar espacios determinados. Para muchos, el momento de servirse los alimentos, de compartir con la familia, siempre va a estar relacionado a un comedor, posiblemente sillas, mesas, y ahí lo pensamos, ¿no? Ese es un espacio para alimentarnos, para servirnos alimentos, perfecto. Pero también hay otros espacios. Alguien pensará y dirá, pero bueno, también otras personas comen en el suelo. Y otros dirán, ah, sí, comemos en el suelo, pero en determinadas ocasiones, por ejemplo, en un camping, por ejemplo, cuando vamos de paseo, cuando estamos por ahí, ¿no? En lugares que no son, ¿no? Son externos al domicilio. Ahí sí, es normal comer en el suelo, tender algo, ¿no? Para servir los alimentos. Esa es nuestra forma de pensar. Esto está bien y esto es en algunas ocasiones. Pero pongamos a pensar en que hay otras culturas para las cuales es normal comer en el suelo, para las cuales es normal servir los alimentos sin sillas, sin mesas, solamente posiblemente con algún tapiz y ahí servir los alimentos. Por ejemplo, las culturas asiáticas, que son las que generalmente realizan esta actividad, pero en el suelo. No hacen problema. Para ellos es lo más normal. También nuestras culturas.
el famoso aptapi, o tal vez si vamos a alguna población del campo, también vamos a encontrar esto, ¿no? Que no hay mesas, no hay sillas, se come donde se puede. Y no es una falta de educación, no es una falta de higiene, porque ahí viene la contradicción, ¿no? Cuando estamos en la casa, en un restaurante, un espacio que expende alimentos, exigimos una mesa, exigimos sillas, exigimos las condiciones. Cuando vamos de día de campo, sabemos que no hay condiciones y nos exigimos, y no es normal comer en el suelo. Pero hay otras culturas, incluida la nuestra, donde es totalmente normal comer en el suelo. Entonces ahí vamos viendo que tal vez nuestros esquemas mentales, nuestra cosmovisión, está un poquito cerrada, está un poquito, tal vez, ¿qué después decir? Falta generar espacios de amplitud hacia nuevas ideas que posiblemente nos generen nuevos conocimientos. Otro ejemplo. Generalmente nosotros asociamos la utilidad de las cosas dependiendo del contexto en el cual las vemos. Por ejemplo, si uno está caminando por la calle o está caminando por el campo abierto y está haciendo mucho sol, obviamente buscamos refugio, ¿no? Refugio de la sombra. Y lo más adecuado es buscar un árbol, ¿no? Un espacio que nos dé sombra. Los animales hacen lo mismo, ¿no? Lo más natural para ellos es ponerse debajo de un árbol para buscar la sombra. Pero qué contradictorio es cuando nosotros en las ciudades, en vez de generar más espacios como estos, naturales, y que nos brinden tal vez cierto cobijo del sol, generamos deforestación. Nos conviene aprovechar los espacios con construcciones y dejamos poco espacio para los espacios recreativos o espacios donde se pueda tener algo de naturaleza. Las famosas selvas de cemento, ¿no? Que decimos en contraposición a las selvas naturales. Y adornamos esas selvas de cemento con productos sintéticos, árboles de plástico y otros más, ¿no? Pero qué contradictorio cuando los animales les siguen dando la utilidad, ¿no? A la sombra. Encuentran un espacio que les brinde sombra y para ellos es lo más natural ponerse ahí. Cuando para muchos resultaría algo descabellado, ¿no? Pero es la forma sencilla en que la naturaleza nos presenta la utilidad de las cosas. Más adelante, en los siguientes videos, vamos a hablar de aquello, ¿no? De cómo la naturaleza, cómo la misma vida nos da ejemplos de cómo podemos aplicar y utilizar conocimientos. Nos preguntamos esto. Para nosotros es muy común en muchas ciudades de Bolivia y también en Latinoamérica, en muchos países, encontrarse cosas es algo de lo más normal. Alguien encuentra cosas en la calle y piensa que es algo positivo, piensa que estamos de suerte, piensa que es algo que nos va a ayudar. Y decimos, pues cuando encontramos algo, por ejemplo, una billetera en la calle, pues decimos que estamos de suerte, ¿no? E inclusive, a veces competimos por quién recoge primero la billetera. Y el famoso dicho, ¿no? El objeto es de quién primero lo ve o que primero lo encuentra. Mejor si es dinero, ¿no? Si la billetera tiene dinero o simplemente es dinero que está ahí, pues mejor, ¿no? Para nosotros, porque, bueno, decimos que eso nos va a contribuir un poco más a nuestra economía. O que mejor aún, si es un celular, que muchos, cuando encuentran un celular en la calle, sienten que es algo de suerte, ¿no? Que es un golpe de suerte y que estamos en ese día, ¿no? Donde podemos tener, como quien dice, ¿no? Buenos augurios. Pero aquí viene la pregunta. ¿No será que la forma correcta de pensar estos eventos es ver los objetos como propios de alguien que por X o Z razón o descuido lo ha perdido, lo ha extraviado, pero que lo está buscando y lo necesita? Pongamos a pensar nosotros mismos, ¿qué pasaría si nosotros perdemos nuestra billetera, perdemos dinero o perdemos el celular? Nos desesperamos porque en la billetera tenemos, aparte de dinero, también tenemos tarjetas de crédito, tenemos identificaciones personales y tal vez otras cosas más. Y quisiéramos recuperarlo. Lo mismo con el dinero sabemos que para todos es necesario y quisiéramos recuperar aquel dinero que hemos perdido. O lo mismo el celular ahora es
un objeto que se ha vuelto tan indispensable en la vida de cada uno de nosotros, no solamente por las cuestiones de conectividad, sino también con las cuestiones de guardar, por decir, información digital como fotografías, textos y otras cosas más. Entonces hay que ponerse en el lugar de la persona que perdió ese elemento, que perdió ese objeto, que perdió el celular, la billetera o el dinero. Y tal vez decir, es de alguien que lo necesita. Y no es mío porque me lo encontré. Eso es muy común, reitero, ¿no? Muchos piensan que cuando encontramos algo es nuestro porque nos hemos encontrado. Y es de quién primero se le encuentra. Alguien dirá, sí, eso es algo medio quijotesco, aunque algunas personas lo hacen, ¿no? Levantan y dicen, ¿de quién será esto? Revisan el celular si tiene tal vez alguna dirección, o si en la billetera aparece una identificación y la dirección, y la devuelven o la reportan a un medio de comunicación. Pero son raras, ¿no? Los ejemplos de aquello. Pero hay culturas donde esto es muy normal. Por ejemplo, en culturas asiáticas, Japón, por ejemplo, ¿no? Un dato del 2018, 83% de los teléfonos móviles extraviados volvieron a sus dueños. ¿Por qué? Porque hay una ley desde el 2007, ¿no? Que exige a aquellos que encuentren artículos, los tienen que devolver a los dueños, o en todo caso a la policía, o a una autoridad designada. O también existen oficinas donde se reportan los objetos encontrados, perdidos, para que ellos sean los encargados de devolverlos. Y las personas saben que pueden acudir a la policía o a estas oficinas para recuperar sus objetos. Y esto no es reciente. Como dice acá, ¿no? Esta ley deriva originalmente de una legislación sobre propiedad perdida que data ya de 1882, cuando se volvió ley, pero ya la cultura era así. Las cosas no son de las que se encuentran, del que se los encuentra. Las cosas son de alguien que las ha perdido y que las está buscando y que las necesita. Y que mejor si las vuelve de retorno a su dueño y su propietario. Eso habría que ponernos a pensar. No hay una sola forma de mirar el mundo, hay diferentes formas de mirar el mundo. Cuando hablamos de la educación y la formación, a veces nos quedamos cortos, nos enfrascamos, como quien dice, nos etiquetamos, nos vamos dejando guiar por ciertos modelos que nos dicen que todos tienen que aprender lo mismo, del mismo tiempo y de la misma manera. Y que todos tienen que ser medidos bajo un mismo parámetro. Ya lo decía Albert Einstein, y hay un ejemplo que todo el mundo maneja en educación. Y va con respecto a lo que dice Albert Einstein también. Todos somos genios, todos tienen particularidades, todos tienen algo, una potencialidad o muchas, pero todos somos buenos para algo. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, el pez va a vivir toda su vida creyendo que no es apto, que es una persona que no es útil, porque obviamente un pez no puede subir a un árbol, ¿no? Entonces las escalas de evaluación o también las formas de evaluación no tendrían que ser iguales para todos. Tenemos que repensar en cómo aplicar procedimientos evaluativos que sean diferentes, diversos, que reflejen lo que las personas, las y los estudiantes pueden dar. No serán buenos en alguna materia, en algún área, pero sí hay en algún área que son buenos. No podemos pedir a un estudiante que tenga excelentes calificaciones en todas las áreas, porque obviamente somos diversos. Hay que ponernos a pensar entonces en qué es lo que podemos hacer. Pensar críticamente en cómo estamos planteando esto de la educación, cómo estamos planteando esto de los procesos educativos, cómo estamos planteando inclusive los modelos educativos que se van implementando en los diferentes espacios educativos, las currículas educativas. Esto es verdadero. Las personas nos dedicamos a diferentes labores cotidianas. Las personas, desde pequeñitos, aprendemos cosas diferentes. Y cuando somos adultos, desarrollamos diferentes actividades laborales, en la casa y también, ¿no? Durante el estudio. Tenemos diferentes ocupaciones, desde las, entre comillas, profesionales hasta las más domésticas, posiblemente. Trabajos técnicos, trabajos manuales, trabajos que requieren demasiada especialidad o trabajos que requieren también demasiada habilidad o demasiado arte
o demasiada capacidad de relacionamiento con las personas. Entonces somos tan diversos que no podemos decir que la matemática, el lenguaje, la física o tal vez otras áreas exactas puedan responder a las necesidades que una persona enfrenta en la vida cotidiana. Entonces nos tenemos que poner a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la escuela? Que es el primer lugar donde los estudiantes, donde las personas recibimos educación. Las escuelas tradicionalmente, ¿no? Vienen de una herencia, ¿no? Europea posiblemente, medieval, o tal vez inclusive alguien dirá griega, ¿no? Remitiéndonos a lo que hacían los filósofos y sus discípulos. Pero vamos a esto, ¿no? Una escuela tradicional, estudiantes, textos, libros, un maestro que guía el aprendizaje de los textos. Y podamos a pensar cuánto ha cambiado esto, ¿no? En los últimos años. ¿Habrá cambiado? ¿No habrá cambiado? Y la verdad es que pareciera que no. Simplemente se han actualizado algunas cosas, ¿no? Se han actualizado las formas de vestir, se han cambiado los materiales, tal vez los muebles, los espacios han cambiado un poco, pero seguimos con la misma rutina. Y alguien diría, bueno, seguimos, está bien, pero nos hemos dado cuenta que mucho de las problemáticas, mucho de las situaciones que vivimos en la actualidad ya no están pudiendo ser respondidas por la ciencia tradicional o por los conocimientos clásicos y tradicionales, sino que exigen nuevos conocimientos, que exigen nuevas formas de llevar la educación, que exigen nuevas formas de resolver las problemáticas que se nos presentan en la vida cotidiana, reitero. Entonces, hay que pensar, ¿no? Si solamente una educación basada en libros, basada en la memorización, basada tal vez en la transmisión mecánica de conocimientos, es la verdadera respuesta a las problemáticas actuales que vivimos en todos los espacios educativos, profesionales y también laborales, y también en la vida cotidiana. Hay algo bien importante, estimados colegas maestros y maestras, estimados docentes, estimados pedagogos. La educación tendría que ayudarnos a resolver problemáticas de la vida cotidiana, como decíamos. Entonces, cuando hablamos de, por decir, áreas exactas, física, matemáticas, geometría, trigonometría, tenía que pasar de los números fríos, de los cálculos, de tal vez la memorización de fórmulas, a la aplicación de estas, pero en casos de la vida cotidiana, para resolver problemáticas que les sirvan a las personas, ¿no? Pero de manera real, para resolver problemáticas reales en su vida cotidiana, no solamente en espacios laborales, no solamente en espacios científicos, no solamente en espacios académicos, porque al final las personas, cuando aprenden algo, si lo aplican y si es de utilidad en la resolución de problemas de su vida cotidiana, estoy seguro que no las van a olvidar. Es más, posiblemente nos amplíen las posibilidades de la aplicación de este conocimiento. Pero cuando el conocimiento se restringe solamente a un espacio académico, o se restringe solamente a un examen, o se restringe solamente a una presentación magistral para vencer un curso o obtener un grado, pues no sé cuánto valor pueda tener aquello. Entonces, estimadas maestras y maestros, estimados colegas, hay bastante que reflexionar. Hay mucho, mucho de qué hablar. Y les invito a este inicio de sesiones en este espacio que he denominado Oxigenando, donde vamos a tratar de hablar de varias temáticas, reitero, de educación, de pensamiento crítico, de investigación y también de esto que queremos todos, la calidad educativa. Les agradezco por estar con nosotros en este espacio y les invito al próximo video. Estaremos por ahí, ¿no? Si se suscriben, obviamente vamos a tener la notificación correspondiente cuando salga el próximo video. Mientras tanto, gracias por su atención y el estar acá compartiendo este pequeño video ya es una muestra de que queremos cambiar, de que queremos transformar, de que queremos aportar en esta educación de calidad